Hola chicas, chicos y chiques, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo video hecho por mí, pero en la tercera semana de prácticas de narrativa. En esta oportunidad he elegido este formato porque les voy a compartir un PPT en el que vamos a ver como dos cosas fundamentales, ¿no? En primer lugar, vamos a revisar algunos conceptos claves de la sangre de la aurora, que quizá no quedaron tan claras la vez pasada porque como es una novela un poco intensa y solamente tuvimos una sesión sobre ella, conviene como dejar en claro estas cosas. Y luego, en un segundo momento, voy a entrar a analizar los topos, teniendo en cuenta lo que ustedes ya conversaron con Victoria en la clase teórica, eh, y vamos a tener una próxima sesión más sobre los topos, porque como esta novela es tan intensa y tan loca y tan desaforada y también una de mis favoritas del curso, debo decir, les vamos a dedicar 2 semanas. Entonces, vamos a compartir esta bendita pantalla con un PPT que me costó mucho hacer, así que espero que les guste. Ay, espérense. Muy bien. Entonces, vamos a ver, como les dije, estos dos textos, ¿no? La sangre de la aurora, esta novela de Claudia Salazar Jiménez, y Los topos, que es esta novela de Félix Brusone, ¿ok? Las dos son novelas que se han producido en un momento que nosotros llamamos post-conflicto, ¿no? Esto se lo explicó un poco Renzo la vez pasada, pero hay que tener en cuenta que, digamos, todos los textos, música, películas, todo tipo de producción cultural que se ha hecho después de que se ha acabado una etapa de violencia política, es a lo que se denomina como producción cultural de conflicto. ¿Ok? Y es importante, como les dijo Renzo, tener en cuenta que estas producciones culturales no solamente están representando lo que pasó en un momento de violencia política, sino que hay mucho más atrás que habla también sobre la identidad de los territorios o los pueblos que han pasado por esta violencia, ¿no? Entonces, al momento de considerar este tema, hay que tener en cuenta que detrás de la producción, de las producciones culturales del postconflicto, hay una pugna discursiva sobre la memoria y la identidad de este territorio que ha tenido que atravesar por este momento tan traumático que es una guerra interna o una dictadura o una masacre, ¿no? Muy bien. Entonces, esto ya se los mostró Renzo, que son los diferentes tipos de producciones culturales que se pueden hacer. Podríamos nombrar muchas más, podríamos nombrar también eh, producciones visuales o instalaciones, ahora les voy a mostrar un par más, o películas o documentales, ¿no? Esas son todas peruanas, pero en este caso, en este curso estamos viendo también um, producciones culturales sobre sobre la posmemoria argentina y chilena, ¿ya? Entonces, respecto a esto, perdón, es interesante pensar en cómo se diferencian estos contextos, ¿no? O sea, ustedes ya vieron con Victoria que cuando analizaron Space Invaders, en qué constituyó o que qué diferenciaba las dictaduras del cono sur, ¿no? Como la de Argentina o la de Chile, a las del Perú, ¿no? O sea, perdón, al momento de violencia política en el Perú, ¿no? Se trata de momentos muy diferentes y también hay que tomar esto en consideración para comparar la sangre de la aurora y los topos. ¿Ya? Entonces vamos por pasos. Primero que nada, ok, entonces, muy rápidamente revisemos esto porque nos va a ayudar a entender cómo situar esta novela de los topos que en principio puede parecer un poco extraña, ¿ya? O sea, ya saben esto, que cualquier texto narrativo es parte de un mundo ficcional y esto se aleja o es contrario a la realidad, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que un narrador no se puede equiparar a un autor, porque el autor es la persona de carne y hueso que existe en el mundo real y el narrador es esta construcción ficcional de palabras, ¿ya? Em, Eso es importante distinguir porque cuando uno se acerca a un texto narrativo,
puede tener diferentes géneros, ¿no? O sea, digamos que uno puede estar, en una forma muy simplificada de ponerlo, los textos pueden estar asociados al realismo o al no realismo, en, en este espectro de posibilidades que hay en el medio. Ok, entonces, solamente para dejar en claro esto, ¿no? Los géneros narrativos son importantes de identificar, sobre todo para entender, por ejemplo, esta novela de los topos que nos puede resultar tan extraña o tan difícil de clasificar, ¿no? Tenemos estos dos puntos opuestos, ¿no? El realismo y el no realismo. ¿Okay? Y lo pongo así de simplificado para que puedan entender como diferentes versiones que hay en el medio. Todo esto depende en realidad de lo que se le llama un pacto de lectura que uno establece como lector con el narrador que de alguna forma o que te invita a jugar, ¿no? Y cuando te invita a jugar, te dice de alguna forma, eh, te invito a esta realidad que he construido con palabras y que va a tener las siguientes reglas. ¿Okay? Entonces, en un texto realista, las reglas que van a jugar ahí son las mismas reglas que juegan en el mundo real y cotidiano. ¿No? Nadie puede volar, nadie puede, no sé, comerse una manzana podrida y dormir para siempre, nadie puede ser súper fuerte, volverse verde, no sé, nadie puede hacer eso porque eso no se condiciona con la realidad, las simples reglas del mundo cotidiano y palpable, ¿ya? Em, entonces, digamos, si en una novela realista como Madame Bovary, de pronto la protagonista ascendiera a los cielos mientras tiende la ropa, em, nos sorprenderíamos y diríamos, bueno, esto no es una novela realista, ¿no? Ya. Entonces, en el otro extremo tendremos los textos en los que hay hechos que pues uno no aceptaría como comunes y corrientes en un mundo real, ¿no? Y ahí tenemos varios diferentes tipos de textos. Por ejemplo, tenemos textos que se podrían llamar como cuentos o novelas maravillosas, ¿no? Que son normalmente historias que ocurren en un mundo muy, muy lejano, que no se explicita exactamente, en un tiempo muy, muy lejano también, están como suspendidas en el aire, no se sitúan temporal y espacialmente, y ahí puede suceder de todo, ¿no? O sea, y ningún personaje se va a cuestionar al respecto, ¿ya? Piensen en los cuentos de hadas, ¿no? Piensen en, no sé, las novelas medievales, según ustedes han leído una de esas, como que son como completas imaginaciones libres, ¿ya? Em, Ahora, existe una cosa llamada lo real maravilloso, que no sé si ustedes han hablado ya en otros cursos, en colegio, con Victoria sobre el tema, pero eso es un género muy característico de Latinoamérica. De hecho, se creó durante lo que se llama el boom latinoamericano, que es este periodo de los años 60, 70, en el que surgieron como tantas novelas y un circuito de agencia, de agentes literarios que permitió un efervecimiento total de la literatura y sobre todo de la narrativa latinoamericana. Y lo real maravilloso quiere decir lo siguiente, ¿no? Se trata de un texto en el cual es un texto en el cual la, la realidad, perdón, es un texto que está situado temporal y espacialmente en un mundo muy parecido al nuestro y que sin embargo de pronto se pueden suspender temporalmente las reglas del mundo real. ¿Okay? Entonces, un claro ejemplo es Cien años de soledad. ¿No? En Cien años de soledad estamos viviendo en un pueblo llamado Macondo, que si bien no existe explícitamente, podría existir, hasta que de la nada una mujer llamada Remedios la Bella está tendiendo la ropa y asciende a los cielos, y la gente a su alrededor dice, bueno, chao, sé feliz. ¿No? Nadie se sorprende y nadie se cuestiona. ¿Ok? Entonces, ese es un claro ejemplo de lo real maravilloso, ¿ya? Pero tenemos otro tipo de textos en los que aparecen hechos no esperables en la realidad y que producen otro tipo de efectos, como por ejemplo lo fantástico, que es un género que vamos a analizar más adelante en el curso, entonces por eso también es importante que lo sepan. Lo fantástico introduce, o sea, también parte de un mundo
parecido al nuestro, pero se introduce un quiebre al momento de que ocurre un hecho extraordinario, ¿no? Y esto normalmente está asociado a algo más misterioso, algo más de terror, o en el caso de lo neofantástico contemporáneo, una especie de grieta que nos permite visibilizar que nuestra realidad no es tan ordenada y tan normal como podríamos querer. Esto ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero digamos, si alguno de ustedes ha leído cuentos de Cortázar, o cuentos de Edgar Allan Poe, que son dos tipos diferentes de fantástico, se van a dar cuenta de que son bien diferentes también de Cien años de soledad o de cuentos de hadas, ¿no? Y también tenemos este otro género que está muy de moda ahorita, sobre todo por este mundo post-pandémico, apocalíptico, que es la ciencia ficción, ¿no? Y la ciencia ficción está, digamos, no es un género realista, porque ocurren hechos extraordinarios, digamos, em, pero y de alguna forma explora las probables consecuencias de una transformación improbable o imposible de las condiciones básicas de la existencia humana, o bueno, no humana, porque también podrían ser robots, ¿no? Es como una especie de escritura utópica, apocalíptica, ¿no? Em, el clásico es El viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, ¿no? O La máquina del tiempo de Wells, que son en realidad novelas del siglo XIX, pero hoy se ha reinventado por completo el mundo de la ciencia ficción, ¿no? Piensen nomás ay, ¿cómo se llama esta serie tan bacán? Ay, Black Mirror. Eso es pura ciencia ficción, ¿no? Y de hecho es interesante porque es, de alguna forma, el más realista de los géneros no realistas, ¿no? Porque lo que lo diferencia de los otros géneros, de lo maravilloso, lo fantástico, es que mientras que en ellos la imaginación y la fantasía es salvaje y limitada, en la ciencia ficción está mucho más restringida y cuando se rompen las reglas del mundo cotidiano, se pone una explicación, ¿no? Por ejemplo, que si un personaje puede volar es porque tiene un jetpack, ¿no? Es una de estas mochilas que son mágicas, ¿no? Bueno, no mágicas, o sea, ustedes me entienden. Em, entonces, la ciencia ficción, como dice John Clute, trabaja para hacer que lo increíble parezca plausible y familiar, ¿ya? Em, Ok, pero para complicarnos un poco más la vida tenemos una cosa más, que es lo biográfico, lo autoficcional. ¿Qué es esto? Digamos que está aún más pegado o sea, más fuera del espectro de lo realista. ¿Por qué? Porque en realidad desde los años 70, me parece, a ver, déjenme mirar exactamente, em, desde los años 70, ay, creo que lo tengo aquí, perdónenme, discúlpenme. Eh, eh, Ya, no importa. Más o menos desde los años 70 se empieza a pensar, o sea, se propone ese término de lo autoficcional. ¿Qué cosa quiere decir? Que a fines del siglo XX, digamos, nosotros tenemos una cosa diferenciada de los textos, en principio diferenciada de los textos ficcionales, que son las autobiografías, ¿no? Se supone que ahí el narrador y el autor como que se diluyen un poco más y no sé, Vargas Llosa, por ejemplo, escribe sus memorias y sabemos que está hablando de su propia vida, pero lo hace de una forma como más novelada, ¿no? Entonces, el pacto de lectura implica que hay ciertas licencias que se puede dar, ¿no? Y nosotros no vamos a estar preguntándole todo el tiempo, ah, pero esto es realidad, es verdad, verdad, dame tus hechos, ¿no? Dame tus pruebas, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa en lo autoficcional? Que la, la, la línea se diluye un poco más, porque no tenemos